tal? Bienvenidas, estimadas maestrantes. Es un gusto poderlas saludar en la primera sesión de nuestra materia de taller de juicios orales. Es principalmente conocer para nosotros lo que comprende nuestra planeación y sobre todo el contenido de la misma. Estaba yo viendo, estimadas maestrantes, que ustedes hicieron un gran favor y amable de poder comentar en nuestra plataforma. Comentario que les comentaba hace un minuto que se les toma en consideración para su calificación, debido a que aquí, por ejemplo, podemos constatar si son de otro lugar, para su servidor es muy importante. Ejemplo, me comentaba la compañera Yamilet, que, ok, Jacaranda Concha son sus apellidos, que es de usted de Tabasco, ¿verdad? Entonces, mi estimada, usted, al igual que la compañera, pertenecemos al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos vamos a basar, y también hay una ley de medios alternativos de solución de conflictos o de controversias. A pesar de que usted es del estado de Tabasco, ahorita esa va a ser nuestra tecnolectura básica. Pero si usted considera tomar algo en relevancia a su código penal de Tabasco, solo usted me lo hace señalar y ver, y con mucho gusto. Al igual que la compañera Osuna, como ya hemos trabajado anteriormente, pues ella ha manejado también nuestro código de Chiapas. ¿Qué importancia tiene, digamos, esta materia de taller de juicio oral? Recordemos que hoy en día este sistema de justicia penal acusatorio adversarial que rige, pues fue a partir de la reforma del 2008. Y fue de acuerdo a un artículo en el cual va a ser médula básica de su información para su actividad. ¿Por qué? El 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla sobre los juicios orales, que son procedimientos por dos etapas preparatorias antes del juicio oral. Estoy diciendo que en este taller vamos a analizar esas tres etapas: la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Desde esta terminología, pues nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es la médula de estudio. Estamos hablando también que por ello invitamos a ustedes que tengan esa definición y características indispensables de los juicios orales. Ejemplo también, el juicio oral como la tercera etapa. Primero se realiza la etapa de investigación, que concluye la audiencia de imputación y de vinculación, y luego la etapa intermedia en la que se admiten las pruebas. Posteriormente, ya el Ministerio Público puede solicitar medidas cautelares para el imputado a fin de prevenir que evada las siguientes fases o para evitar que obstaculice la investigación. Muy bien, vamos a hablar entonces de esta primera etapa. Me apoya compañera Yamilet. Segunda etapa, Osuna. Tercera etapa, su servidor. La primera etapa la leo yo. Sí, por favor. Ok. Primera etapa de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de la imputación y culmina con la vinculación a proceso. Muy amable. Segunda etapa, compañero Osuna. Segunda etapa intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelven sobre la submisión de pruebas. Y la tercera etapa, que es la llamada juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas que concluyen con la sentencia. Pero antes que nosotros vamos a llegar al fondo y conozcamos esta etapa de juicio oral, tenemos que desahogar un mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia penal, cualquiera de los que mencione. Y vamos a ver que en estas etapas, digamos, de mecanismos, pueden intervenir cualquiera, digamos, en cualquiera de estas etapas que mencionan, puede intervenir hasta antes de llegar a la etapa de juicio oral un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y vamos a manejar un resumen por su servidora. Recordemos que estos mecanismos alternativos de solución
Pues relativamente son apegados al 17 constitucional. Ustedes también lo pueden tomar en hincapié este artículo para que puedan fundamentar su actividad. En el párrafo tercero, y tiene como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre las partes y así llegar a un acuerdo, ya sea por ellos mismos de manera voluntaria o por medio de un tercero, quien resuelve el conflicto, el cual debe ser imparcial y deberá resarcir el daño sufrido. Y dentro de los medios alternativos de solución de controversias se encuentran las siguientes figuras. Incluso pueden hacer, digamos, un resumen de estas figuras, haciendo hincapié al artículo segundo de esta Ley Nacional de los Medios Alternativos. Nos dice que el código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procedimiento, la sanción de delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y obviamente también en nuestros tratados. Y nos habla que tenemos por un lado el proceso de conciliación y mediación. ¿Qué ventajas nos trae este tipo de proceso de conciliación? Como buen abogado, usted, estimado maestrante, debe de buscar todas las alternativas de poder llegar a un buen, digamos, buen término. Indistintamente que las partes ameriten un juicio oral o quieran llegar al juicio oral, es obligación de nosotros como abogados proponer un medio alternativo, es decir, un medio de mediación. ¿Por qué? ¿Qué menciona la primera característica? Brevedad de tiempo, ¿sí? Solo intervienen ambas partes para solucionar sus conflictos. Es un proceso confidencial, lo debe de realizar las personas y autoridades totalmente bajo secreto profesional. Se centra en solucionar y restablecer relaciones, que el delito sea constitutivo del delito no grave. Esta es una nota muy importante. Usted puede llevar a cabo cualquier proceso de conciliación o mediación siempre y cuando que no sea delito grave, porque si es delito grave ya no puede ser por conciliación o mediación. ¿Por qué? Porque debe usted también tener en cuenta que el Estado, por medio de las autoridades competentes, va a salvaguardar ese derecho. Es decir, no podemos, digamos, ofrecer cantidad o reparación del daño si realmente, pues, estamos viendo que es un delito grave y que abusando tal vez del desconocimiento de la otra parte no se pueda realizar. ¿Y qué nos ofrece el proceso acusatorio? Es requisito fundamental ofrecer pruebas, testimonios, peritajes, dictámenes, etcétera. Es decir, ya nosotros por medio de las etapas vamos a realizar todo esto. Dice tiempo estimado de 6 meses a 1 año. No hay un tiempo estimado como tal. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la carga procesal de las autoridades, depende también de las partes y sobre todo también de la economía procesal. Un tercero decide sobre el problema de las partes. Aquí ya interviene una autoridad competente. Y estamos hablando de un juez de control y el juez de la etapa de juicio oral. Es un proceso público. Aquí ya intervienen las audiencias públicas. ¿Cuándo se convierten las audiencias privadas? Ejemplo, que el delito lo amerite y que el sujeto, la víctima, lo amerite también. Ejemplo, un menor de edad, delito de violación. Entonces, para salvaguardar la integridad de la persona, del menor, la audiencia no será pública. No se centra en restablecer las relaciones entre las partes involucradas en el delito, a comparación de los medios de conciliación, que sí se centran, ¿para qué? Para conciliar. Hablaremos de la suspensión de proceso a prueba. El artículo 17 dice, aceptación de sujetarse al mecanismo alternativo.
Cuando el solicitante y el requerido acepten someterse a un MAC, manifestarán su voluntad en sentido y se registrará esa circunstancia por escrito. Ojo, un medio alternativo no solo puede decirse lo acepto que lleguemos a un medio alternativo de solución de conflictos. Como abogado, dése cuenta usted que deberá ser por escrito su aceptación y la exposición del convenio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los medios alternativos usted ya debe de tener, digamos, en base la planeación de un convenio. Es decir, yo vengo con la conciliación y propongo la reparación del daño para mi cliente y para usted es lo puede tener a sujeto a la otra parte. Si desea hacer unos cambios y me benefician a mí, puedo aceptarlo siempre y cuando al momento de la otra, digamos, audiencia, nosotros podamos llegar a un acuerdo. Se puede realizar. Suspensión de la prescripción. ¿Quién puede ayudarme, por favor? Ay, perdón. ¿En dónde, Miss? Ya. Aquí. Suspensión de la prescripción. El término de la prescripción de la acción penal se suspenderá durante la sustanciación de los mecanismos alternativos, a partir de la primera sesión del mecanismo alternativo y hasta que se actualice alguna de las causales de conclusión, salvo que ésta produzca la extinción de la acción penal. Es decir, esta suspensión de la prescripción vence únicamente al momento de llegar a un acuerdo. De las sesiones de los mecanismos alternativos. Osuna, ay, perdón, Osuna, ahorita. Por- Artículo 19 de las sesiones del mecanismo alternativo. Las sesiones del mecanismo alternativo se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos, a petición de las partes. Los intervinientes podrán recibir orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambos intervinientes cuenten con abogados, estos podrán presenciar las sesiones. Sin embargo, no podrán intervenir durante las mismas. Puede ejemplo, compañera Yami, que usted la llamen y que diga, necesito que usted me represente en un medio alternativo. Sí, usted puede representar, pero no puede sugerir, ¿sí? Para estos más, solo las partes van a llegar a un acuerdo. Puede haber un receso, ejemplo, para alguna orientación antes o después de que firmen un convenio, lo pueden realizar, pero usted como abogado puede decir, no, me opongo a ello. No, es entre las partes, por eso se busca conciliación. Sin embargo, si necesitan a la presencia de un abogado para ver que no se les estén violentando sus derechos. Como por ejemplo, ya lo vimos el 17, el 14, 18 y 20 de nuestra Carta Magna. Aquí nos habla que en el 167, párrafo noveno de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, en los casos en que la víctima o ofendido y la persona imputada deseen participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del proceso o lo obstaculice, o el juez de control podrá derivar el asunto al órgano especializado en la materia para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Es decir, que si existe una medida cautelar de prisión preventiva, estoy diciendo que no en su totalidad lo puedo solucionar por un medio alternativo de solución de controversias. Puedo solucionar, ejemplo, la reparación del daño y lo que es la medida cautelar de prisión preventiva, ya lo puedo pasar, digamos, para el órgano especializado, que vemos si se continúan las siguientes etapas que hay que aprobar. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, por el 76, la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes ante la falta de regulación total o parcial. El siguiente, el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda 3 años, podrá solicitar la suspensión de juicio a prueba.
Aquí dice, a presentar la solicitud, el imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño, lo que hemos hablado, en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la aceptación o no de la reparación ofrecida. Y en este último caso, si la realización del juicio se suspende, tendrá habilitada la acción civil correspondiente, es decir, la vía correspondiente. Ya entramos en los acuerdos reparatorios, que es otro medio alternativo. Requisitos de estos acuerdos. En caso de que el mecanismo alternativo concluya con una solución mutuamente acordada por los intervinientes, el facilitador lo hará constar por escrito con la siguiente información. Son datos, mis estimadas maestrantes, que debemos tomar en consideración al momento de firmar cualquier tipo de reparación. El lugar y la fecha de su celebración, el nombre y la edad, información que se cotejará con un documento fehaciente, la nacionalidad, el estado civil, profesión o oficio, el número de registro del mecanismo alternativo, una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, si hubieran acordado los intervinientes y en su caso los terceros civilmente obligados, así como la forma y el tiempo en que éstas deban cumplirse, el cual no podrá exceder de 3 años a partir de la firma del acuerdo. La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriban y en su caso el nombre de la persona o personas que hayan firmado a petición de una o ambas partes. La firma del facilitador que haya intervenido en el mecanismo alternativo y el sello de la dependencia. Los efectos del incumplimiento. Por lo regular esto a veces lo dejan pasar por alto. Si hay efectos de que no cumplen, pactar algo. ¿Qué pasa en caso de que no lo cumplan? ¿Sí? Es decir, ya tengo lugar, fecha, qué es lo que va a reparar el daño. Bueno, pero si no lo repara, debo de darme cuenta si puedo continuar bajo la vía correspondiente, que sería llegar hasta juicio oral, o bien alguna sanción o algo, ¿sale? Profe, una pregunta. ¿Aquí entra lo que es el juez de paz y conciliación No, o es en otro? sí, es diferente. Haga de cuenta que nosotros, los jueces de paz, de conciliación, son principalmente para jurisdicción en materia indígena. Ujú. Eh, pero, digamos, dígame, Yanis. Y entonces, ¿quién, o sea, quién propone? ¿Quién es el que propone la reparación del daño? O Ambas sea, partes, antes que nosotros, digamos, tiene usted un juicio sí. independiente, usted está en la etapa inicial, es obligación del juez de control de llamar a las partes y decirles, ya saben de los medios alternativos de solución de controversias, de conflictos. Usted tiene los apartados del 211. Y tanto su abogado como su abogado pueden decir, sí, mi estimado juez, yo puedo exhibir en donde ya acudí a un MAS, a un medio alternativo de solución de controversias, y pues me dice que relativamente ambas partes no llegaron a un acuerdo. Yo ya voté esa instancia, es por eso que continúo con el juicio y quiero llegar a la etapa de juicio oral, que se dicte una sentencia, mi estimado juez. Ah, perfecto. Entonces el abogado ya, digamos, ya lo trabajó, intentó llegar a una solución pacífica. Es obligación del juez de control de hacer esa invitación. Y también es obligación, ejemplo, no se hizo la conciliación antes y directamente a juicio, en ese inter, en las partes como abogado ustedes vayan a un medio alternativo, si no es delito grave, no llegaron a un acuerdo. Para el momento que el juez me diga, inténtenlo realizar, yo puedo exhibir como abogado, no, mi estimado, no hay, ¿sale? Recuerden que este es antes de la etapa de juicio oral, nosotros podemos realizar cualquiera de ellos. Cumplimiento de los acuerdos corresponde al Ministerio Público o al juez aprobar el cumplimiento del acuerdo, en cuyo caso resolverá
de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobrecimiento del asunto, según corresponda. La resolución emitida por el juez tendrá efectos de sentencia ejecutorial. Lo que ya habíamos leído, la prisión preventiva, no oficiosa. ¿Quién me puede apoyar, por favor, con este artículo? El 167. Ok. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, o bien cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la que delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiesten la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar. Ahí le puedo seguir leyendo. Para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia. Ahora sí. Ok, gracias, mi estimada. Sí estamos viendo entonces la importancia de que la figura del juez y haciendo hincapié, compañera Osuna, usted me preguntaba si son lo mismo, entonces el juez de paz y conciliación, ¿verdad? Y yo le había contestado que en materia indígena, una disculpa. Miren, lo que pasa es que el juez de paz y conciliación son jueces en donde relativamente pueden haber cualquier tipo de asuntos, sea de materia indígena o no, una disculpa. Ahora, digamos, los más, hoy se conoce por día como la primera instancia llamada facilitadores. Ahí intervenimos nosotros con facilitadores, que son los que nos van a facilitar llegar a un medio alternativo de solución de controversia. Ahora, en los jueces, digamos, en los juzgados de paz y conciliación, es cuando definitivamente ambas partes no se oponen y quieren llegar, digamos, a un buen acuerdo, ambas partes, que puede ser bajo el juez, digamos, paz y conciliación, o bien con un facilitador, que es, digamos, lo que va a haber. Vemos esta solicitud, debe contar con la autorización del titular de la fiscalía. Aquí muy importante, ¿qué quiere decir? Que figura la figura del fiscal, el cual va a ver que no se, digamos, se interrumpan los derechos principalmente de la víctima. Y aquí les bajaba un ejemplo
Miren, los requisitos, ¿no? Estamos viendo el número de solución alternativa que esté legalmente autorizado. Este es un acuerdo reparatorio. ¿Qué antecedentes hubieron? ¿Sí? Ejemplo, delito de daño en propiedad ajena a título de culpa. Pues es un delito que puede llegar a un acuerdo, no es grave, se entiende que puede ser, digamos, por medio de un medio alternativo. Y aquí el Ministerio Público pues no se debe de oponer si ambas partes ya tienen, digamos, un buen arreglo. La etapa de mediación, el artículo 21 dice que es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, contribuyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador, lo que les decía yo ahorita, la primera instancia que se llama facilitador, durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Hay una sesión en el artículo 22, marca que una vez que los intervinientes acuerden sujetarse a la mediación, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Esto es un papel muy importante para que ambas partes logren comprender el papel que él desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión, así como sus distintas fases. Acto seguido formulará las preguntas pertinentes a fin de que los intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a las controversias existentes. El facilitador deberá clarificar los términos de la controversia, de modo que se eliminen todos los aspectos negativos y las descalificaciones entre los intervinientes, para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso. También el mismo va a sustituir el mecanismo alternativo con la anuencia, es decir, autorización de los interesados, cuando considere que es idóneo, es decir, no siento que sea digamos, bajo este mecanismo, le propongo el siguiente. Dadas las características del caso concreto y la posición que tienen los intervinientes del conflicto. El facilitador lo registrará y lo preparará para firma de los intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en la ley. Ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de mecanismo? Ejemplo, ¿no? Frente al facilitador, cuando ya llegaron a un acuerdo, pasa ya directamente al Ministerio Público para que diga, perfecto, ya pasaron con el facilitador, ya ustedes están conscientes del acuerdo que tomaron, vamos a pasar a leer de nuevo lo que acordaron y firma, ¿no? Cuando uno es el abogado el que asiste, trata de verle al cliente, digamos, las ventajas o desventajas que deben tener. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones a veces las partes ya no quieren continuar, ya no quiero un proceso, ya no quiero, lo que quiero es mi tranquilidad. Nos ha pasado mucho, ejemplo, he visto en personas adultas mayores, en donde a veces le podemos decir, la tiene de ganar, ¿sí? Usted tiene todos los derechos, no acepte este convenio, no acepte, y a veces nos dice la parte, no, yo ya no quiero, yo ya acepto esta cantidad, con eso ya me recupero un poco, ejemplo, ¿no? Hasta en materia civil, una deuda, y yo ya me doy por satisfecho. Entonces uno como abogado a veces tiene uno todos los elementos, pero sabemos que también para continuar por otra vía, es decir, con un juicio, también necesitamos recursos y a veces la parte ya no quiere ir más gastos. Entonces, bajo esa tesitura, muchos dicen, no, yo ya acepto que me dé esa cantidad. Entonces, como abogados no podemos hacer nada, ni estimar, más lo que el cliente determine, lo que el cliente crea prudente y nosotros pues ver que sea el mejor convenio posible. ¿Puede alguien apoyarme en la negociación? ¿En qué consiste? Dice, la conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos
por la mediación. Sin embargo, a diferencia de esta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los intervinientes. Con respecto a los principios de esta ley, el facilitador podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia. Muy amable, el 190 párrafo 2 de este código dice, previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificará. ¿Por qué habla del juez de control? Porque ya pudo haber iniciado el juicio, y recuerden que antes de la etapa de juicio oral nosotros podemos intervenir con un medio alternativo. O bien, si ya el facilitador dice, yo hasta aquí ya llegué en mi trabajo, ya hice mi chamba, por decirlo así, yo ya tengo un medio alternativo, ya aceptaron las partes, que viene el Ministerio Público. Viene con el facilitador, o más bien dicho, el facilitador ya le llama al Ministerio Público como por decir otra instancia más, es decir, yo ya tienen un arreglo, necesito su autorización, su aprobación. El Ministerio Público verifica que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervenientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intermediación, amenaza o coacción. Viene la conciliación. ¿Puede ayudarme, compañera Yami? Por favor. Concepto. Es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas. Era lo que me decía, ¿verdad, Miss? Ajá. Que son las partes las que tienen que proponer. Mm. Sí, porque ahí lo que va variando, qué tipo de medio alternativo va usted a usar. Y aquí es un ejemplo. Bueno, el desarrollo de la sección dice, eh, se desarrollarán los mecanismos alternativos previstos para la mediación. Sin embargo, a diferencia de este facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos. Por ejemplo, hay quienes son mediadores, no pueden proponer, es decir, permita el uso de la voz de aquella persona, permita el uso de la voz para la persona. En cambio, aquí en la conciliación sí puede proponer alternativas. Ejemplo, que ustedes, estimada Yamilet, sea, digamos, facilitador, y a ver, señores, ¿están de acuerdo que yo les pueda proponer una alternativa? ¿Qué le parece? No tiene todo el dinero ahorita, pero lo puede realizar en pagos proporcionales de 100,000 pesos, 10,000 mensual. Puede haber la posibilidad, estimado señor, o estaría dando una alternativa. Este es un ejemplo. Le firman las partes, las que lo solicitan, quién fue el conciliador, lo que es el facilitador. Salidas alternas, que propone el mismo sistema a fin de que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal cumpliendo un plan de reparación del daño y una serie de condiciones. Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal. Ya en el artículo 183, párrafo tercero del Código de Mención, para las salidas alternas y formas de determinación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Lo que les decía es qué pasa si no se le da cumplimiento. Los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar conceder respectivamente alguna forma de solución alternativa del procedimiento o de terminación anticipada del proceso.
Estas soluciones alternas lo encuentran en el artículo 184. ¿Cuáles pueden ser? El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Medidas cautelares personales. El artículo 20 habla de estos mecanismos alternos en detención por flagrancia o medida cautelar. En los casos en que el imputado se encuentre detenido por flagrancia del Ministerio Público, podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación en los términos del 140 del Código Nacional de Procedimientos, a efecto de que participe en el mecanismo alternativo. Es decir, le va a haber la posibilidad de que cuente con libertad para que pueda llegar al medio alternativo. Y este es un ejemplo. Habla sobre, digamos, señor juez, Ramiro, pretensión cautelar de conformidad con el artículo 682, ejemplo, ¿no? Del Código Procesal. Solicito se me conceda medida cautelar de innovar fuera del proceso con la finalidad que se reincorpore temporalmente al recurrente a la plaza de técnico administrativo de la oficina tal, del hospital tal. Forma de medida cautelar, permite se dicten medidas cautelares antes del proceso. Dictarse medida cautelar de innovar a fin de evitar perjuicios irreparables mediante medidas destinadas a proponer la situación de hecho y de derecho. Y debemos de proponer que medida cautelar nosotros podemos ampliar. Y ya hablando un poco de estos principios rectores para la aplicación de las medidas cautelares, el de proporcionalidad, el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá de tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el MP realice. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de la evaluación de riesgo realizado por personal especializado. Es decir, tampoco vamos a pedir que la medida cautelar sea suspendida si realmente corre riesgo, peligro. Y aquí terminamos nosotros la primera etapa. En ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas más graves que las previstas en este código. Y ahora bien, en la otra sesión vamos a hablar ya de estas etapas. Ya terminamos, digamos, las etapas en donde yo puedo llegar, antes de llegar al juicio oral, que debo de agotar esa instancia. Estoy hablando de estas figuras en que interviene el imputado, el defensor, el Ministerio Público, el asesor jurídico, la víctima u ofendido. Es decir, en cualquiera de estas partes podemos estar y Dios quiere no en esta parte. ¿Sí? Es decir, podemos ver el defensor, el Ministerio Público, el asesor, también, ¿por qué no? En muchas ocasiones, pues nosotros mismos conocer qué es hasta dónde podemos llegar, digamos, como víctima o ofendido, y principalmente es lo que les comento aquí. Me despido con el 201. Jan, ¿será que nos puedes apoyar, por favor? Claro que sí, mis. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. La de investigación, que comprende las siguientes fases. A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule imputación e investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La intermedia o de presentación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta que hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Ok, muy amable, compañera.
Por favor, digamos, de actividad que la voy a valorar mucho para la siguiente sesión, quedamos que hagan el amable favor de describir cada una de estas etapas conforme a videos que se les sugiere que realicen, que vean, digo, cómo es que llegamos a esta etapa de juicio oral, para que nosotros en la otra sesión podamos desahogar muy amenas las tres etapas y ver nosotros esta etapa de juicio oral. Ejemplo, van a ver un pequeño texto que les puedo mandar, la presentación, ejemplo, le toca hacer Saraí la secretaria, y va a leer, por ejemplo, muy buenos días, siendo lo que dice el secretario, puedo escuchar alguna propuesta Saraí Osuna, usted tiene muchos de los que ha usted avanzado, un ejemplo de iniciativa, para que sí podemos apoyar a la compañera Yami y vemos realmente cómo es el inicio de una audiencia, ¿sale? Mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias, muy amables. Como siempre, a disposición la compañera Osuna. Yami, bienvenida, de verdad, de todo corazón, la Universidad José Vasconcelos se enorgullece que desde Tabasco y desde Chiapas, así como Tuxtla Gutiérrez, estemos enlazados. Tengan una excelente noche. Estoy a disposición de ustedes, entonces les puedo mandar invitación. ¿Les parece bien la otra semana, el día martes? Sí, está bien. Perfecto, será como a las 10, 11 de la mañana. Muchísimas Sí, gracias. Clara. Tengan una excelente noche. Feliz descanso. Mil Hasta Gracias gracias. igualmente. Hasta luego. Un Gracias. gusto.